El que creyere, y por ende, por creerlo con seguridad, el Espíritu Santo se sella en la persona, adquiere la vida eterna. Mas el que no creyere, será condenado por incrédulo, por despreciar el amor de la verdad, moriría en la condena de sus pecados. Jesucristo viene a este mundo con la misión de salvar nuestra alma bajo un consumado que deje de forma absoluta seguro al ser humano. O sea, que el trabajo de Cristo, la misión es que el trabajo de Cristo se consume y que sea imposible que una vez que el ser humano adquiera esa victoria de Jesucristo, el producto del sacrificio de Cristo, que sea imposible que lo pierda. ¿Por qué? Porque entonces no hubiera servido de nada que el Hijo unigénito de Dios se sacrificara y lo clavaran en esa cruz. Dice el libro de Isaías que su carne parecía carne molida. ¿Tú has visto la pasión de Cristo? Dicen que en la realidad eso se queda corto. Entonces, si Cristo vino a vivir eso, el terrible engaño absurdo, ridículo del mundo cristiano religioso es que ellos piensan que sí lo pueden perder por una malinterpretación total de la Biblia, y la malinterpretan porque no tienen al Espíritu Santo, ya que para tener al Espíritu Santo se debe de primero entender el Evangelio para poder creerlo, entonces que Él se selle y entras vos a la ley de la fe, al nuevo pacto. Lo comprendés totalmente, comprendés que son dos tiempos separados por una cruz y cambia totalmente todo, porque se le dio paz a la ley de las obras, ya que Jesucristo vino a cumplir la ley Él. Cuando Él dice, yo no vengo a abolir la ley, no vengo a decir que ya no, yo le voy a dar el cumplimiento a la ley para que ahora el ser humano pueda entrar en la perfección de cumplir la ley por medio de mí. Entonces, Jesucristo no vino a perder a ninguna alma que entre en su victoria. El ser humano queda incondenable porque el ser humano sigue en las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Jesucristo nos salva, el bautismo de Jesucristo nos salva, dice Primera de Pedro 3:21, no quitando la inmundicia que hay en la carne del ser humano, que siempre hará que él cometa pecados. Romanos 7. La ley del pecado que está en nuestros miembros, el libro de Romanos, es fundamental, es gracia pura. Por eso también en Romanos 8 dice, no existe más la condenación para el que entró en la victoria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no anda conforme a la carne, incredulidad, sino conforme al Espíritu. El religioso común se queda con que no andar conforme a la carne es que él dice que se está apartando del pecado, pero no comprende el radicalismo moral de Dios. Que Dios Padre no te acepta esfuerzo por apartarte del pecado para estar en paz con Él. Lo único que te acepta es perfección total si no te morís. Por eso vino Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos vino a reemplazar, a dar la cara por nosotros delante del Padre Creador, presentando una santidad perfecta, presentando el comprobante de que Él cumplió la ley para salvarnos y darnos vida eterna. Por eso el Espíritu Santo no se cansa de decir en el nuevo pacto, esto es un regalo de Dios, no por obras, esto es por gracia, no tiene que ver con ustedes, pues es don de Dios. Nos salvó Tito, no por obras de justicia, sino por Él, el poder del Espíritu Santo, que en Cristo logró lo que ningún ser humano iba a poder lograr. Jesucristo fue el que anuló el acta de los decretos que nos condenaba del infierno y al lago de fuego. La quitó de en medio porque Él le dio paz y la clavó en la cruz. La condena de la ley la clavó en la cruz. Entonces la ley ya queda en paz porque ya se logró una justicia. Decir que lo que adquiere el ser humano se pierde
la salvación, decir que cuando tenés la salvación la podés perder, es estar totalmente en una ignorancia de la verdad. ¿Por qué? Porque así es totalmente natural. Era de esperarse que obviamente Satanás, entendiendo lo que hizo Cristo, iba a fomentar todo lo que son denominaciones religiosas que por décadas han tenido engañadas a las personas, impidiéndole la entrada por la puerta estrecha. Esa es la realidad. Y aunque muchos tienen buena intención, si no se entiende bien, igual Satanás te engaña, porque la buena intención no te va a salvar. Lo que te salva es el consumado de Cristo, que el ser humano, al no dudarlo, ya tiene vida eterna. Lo que hizo Jesucristo lo hizo una sola vez. En Primera de Pedro dice que Jesucristo murió por nuestros pecados de una vez y para siempre, dice. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios Padre, o sea, para darnos vida eterna desde acá. El verdadero salvo, porque hemos entrado en el consumado desde Cristo. Hemos comprendido que la acción judicial de Cristo hace más de 2000 años, al morir por nuestros pecados, Él vive nuestra condena, Él vive nuestro juicio. Si Jesucristo fue condenado por mi deuda, la deuda de mi existencia, yo soy libre. Por eso es que tengo vida eterna. Por eso dice el que creyere, en serio tiene vida eterna. Mas el que no creyere, porque se quedó siendo ateo, agnóstico o un religioso que hasta el último día no dejó de repetir que él estaba guardando santidad, que tenía que estar digno, que la salvación se perdía, que se estaba apartando del mal, que podía caer de la gracia, se perdió por incrédulo. Esos son los tres incrédulos que se van a perder: el ateo, el agnóstico y el religioso cristiano. Porque no quieren creer que ya fue consumada la salvación, que es inalterable, que el ser humano corrupto, en un estado corrupto, no puede estar en paz con Dios por comportamiento moral, por tratar de apartarse del pecado. Y ojo que yo estoy hablando estrictamente de lo que es la vida eterna, no del llamado que hace Dios Padre a los hijos en la vida, que sean sobrios y que el pecado no reine en el cuerpo mortal. Pero aún diciéndolo, dicen que yo estoy diciendo que vayan a pecar. Y no es así. Yo estoy diciendo que el pecado fue vencido por Jesucristo. Y los hijos de Dios lo hemos vencido por creer a Jesucristo. El pecaducho muerto, baboso, a ningún hijo lo puede volver a condenar. Porque ya están en paz por el mérito del Cordero. Y vamos a vida eterna, porque Jesucristo lo hizo en vez de nosotros. No vamos a perder nada jamás. Lo que demanda Dios es esta seguridad que me dije al hablar. Eso es lo que demanda Dios para que tengas vida eterna. Es un sin peros. Yo no le pongo peros a lo que hizo Cristo por mí. Jesucristo me salvó, pero no vaya a ser. No, pero también tengo que buscar santidad. Nada. Jesucristo a mí me salvó porque yo estaba incapacitado. Por eso me vinieron a salvar. No hay nada más que hacer. En mi salvación yo no tengo nada que hacer. Por eso la hizo mi Cristo. Es el mérito de Él. Judicialmente yo soy salvo. Lo he creído porque mi Padre demanda que yo crea que su Hijo me dio vida eterna. Punto. Tengo la doctrina de un salvado, sé que el pecado es basura, pero no le puedo tener más miedo al pecado a que me quite algo, porque mi Jesús lo mató al maldito. Quiero que este tipo de cosas te den vuelta en la cabeza, es necesario, créeme, porque de repente se abren los ojos y entran por la puerta estrecha por esas cosas que dan vuelta en la cabeza. Y estamos muy cerca ya, muy cerca de que la humanidad se dé cuenta que la Biblia no era un libro de cuentos. Oh yeah. Jesucristo ya nos salvó. Él vivió la condena y por eso solo se cree. Nada más. Se cree con seguridad que como Él ya fue condenado, uno ya no es condenado. Es un asunto judicial que Dios respeta de forma absoluta y que va a honrar de forma absoluta porque Él no miente, Él no es mentiroso. El que cree en su Hijo tiene vida eterna, pues es el regalo de Dios Padre que solo se recibe. Bendiciones.